Buenas tardes, profe. Muy buenas tardes, bienvenida. Bueno, bienvenidos a todos. Gracias. El día de hoy, 23 de septiembre, vamos a continuar con nuestra formación en la competencia de Sistema de Información de Mercados para la ficha de comunicación. Buenas. Hola, buenas tardes, bienvenida. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Y usted, profesora? Muy bien, gracias a Dios. Hola, Me Willer. alegro. Hola, hola. Bueno, muy bien, hola. ¿Cómo van las cosas, Willer? Muy bien, trabajando duro por aquí y por allá, Excelente. dándole provecho a todo lo necesario. Ok, muy bien. ¿Me confirman? ¿El audio está bien? Por favor, si me escuchan claramente. Perfecto, profe. 10 de 10. ¿Están visualizando la pantalla? Sí, ¿Se señora. ve bien? ¿De qué? Eh, bueno, ¿se está visualizando bien la pantalla? Sí, señora. Ok. Vamos a esperar 5 minutos a que se conecten más aprendices y damos inicio a nuestra temática de hoy. Antes quiero explicarle dos evidencias teóricas que se activaron el día de hoy. Entonces, para explicarle cómo desarrollarlas y dónde encuentran el material de estudio de estas evidencias. ¿Ok? Entonces, esperemos los 5 minutos y damos inicio. Lo digo porque estoy en mi grupo, están presentando los conferencias. No sé, está súper difícil. Pero no tengo tiempo. Gina, recuerda desactivar tu cámara para que tengas mejor visualización de la pantalla que voy a proyectar y también te consuma menos datos y la velocidad de la transmisión sea mejor. Perdón, profe, se me había olvidado. Tranquila, mía. Bueno, ponte al día con todo, Junior, porque yo no voy a arriesgar. Ay, carajo. Señor, buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, buenas tardes. Señor, yo soy Marcelis. Lo que pasa es que me tocó entrar de la cuenta de mi marido, entonces aparezco como Ernesto Paternina. Ok, Marcelis. ¿Verdad? Perfecto. Aquí estoy analizando. Y entonces para que no vaya a aparecer con... Ok. Gracias. Eso. Bueno, vamos a tomar el capture respectivo de nuestros asistentes el día de hoy.
Un momentico. Al finalizar volvemos a tomar captura. Bien, entonces aquí en la plataforma lo están visualizando de su ficha de formación dos nuevas evidencias que acaban de activarse según nuestra guía de aprendizaje. Entonces aquí en el PDF les estoy mostrando la guía de aprendizaje donde van a encontrar instrucciones y material también a través de unos enlaces web para que puedan realizar esas actividades. Recuerden que estamos desarrollando nuestro primer RAT que tiene que ver más que todo con la conceptualización sobre lo que es la base de datos y su importancia dirigida hacia el sistema de información de mercados. Entonces, en esta evidencia 3.3.2 vamos a realizar un mapa conceptual. Ojo, este mapa conceptual debe tener palabras claves y conceptos claves muy breves, con frases muy cortas, nada extenso, donde se establezcan los elementos necesarios para implementar el sistema de mercadeo, el sistema de información de mercados, según los lineamientos de la organización. Entonces, aquí les coloco dos links que pueden consultar, además de los materiales dispuestos en la plataforma y que les compartí anteriormente a través de su correo electrónico y del grupo de WhatsApp, para que puedan armar ese mapa conceptual. Debe ser de una sola página, una sola imagen, donde puedan establecer este mapa conceptual. En la tercera evidencia activa es realizar un ensayo donde ustedes, luego de las lecturas realizadas, puedan establecer la importancia de la actualización de la base de datos sobre el sistema de información de mercados, ¿verdad? Es importante, aquí les coloco un link también donde pueden consultar información referente a esta evidencia, además del material dispuesto, repito, en la plataforma. Entonces aquí en la plataforma, en el link evidencias, vamos a dirigirnos allí, van a encontrar el link de las dos evidencias y recuerden que aquí en contenido del curso, mírenlo, lo están observando, contenido del curso. Sí, señora. Por supuesto. Le vamos a dar clic ahí y allí van a encontrar la carpeta de la competencia que se llama Sistema de Información de Mercado, ¿ok? Le dan clic allí y aquí en la primera carpeta que sale dice Material de apoyo de competencias de información de mercado. Allí hay un material importante que ustedes pueden consultar en PDF y una presentación también para que puedan realizar esas dos evidencias de conceptualización y apropiación de conocimiento. ¿Ok? Esto mientras vamos trabajando nuestra práctica que tiene que ver con las últimas evidencias de nuestra guía de aprendizaje donde vamos a hacer uso ya práctico de la base de datos. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta referente a estas dos nuevas evidencias activas? Profe, ¿y hasta cuándo tenemos plazo para entregarla? Profe, disculpe. Buenas tardes. Sí. Yo Buenas tardes. ya cuando usted había explicado las dos evidencias, ¿sería tan amable poderme repetir si no es mucha molestia? Bueno, entonces se activaron estas dos evidencias. Ambas tienen plazo de envío hasta el 30 de septiembre. Estas dos evidencias, una consiste en realizar el mapa conceptual sobre el sistema de información de mercado y un ensayo breve sobre la importancia de la actualización de los sistemas de información de mercado. Ojo que este ensayo debe ser mínimo de 3 páginas, incluyendo la hoja de presentación.
Es decir, que el contenido debe ser por lo menos una hoja y media, una cara y media de página. Y si consultan bibliografía externa a la que está dispuesta en la guía, me deben consultar o citar la bibliografía consultada, ¿ok? Ok, profe. Bien, entonces estas son las dos evidencias. El plazo es hasta el próximo miércoles 30 de septiembre. Tenemos suficiente tiempo para desarrollarla y material de consulta para realizarla, tanto en la guía de aprendizaje, que ya se las compartí, que tienen dispuestas también en la plataforma. Anteriormente, en la clase anterior, les había socializado esta base de datos o esta plantilla de trabajo para ir identificando los diferentes tipos de variables. En la clase anterior hablábamos de que existen cuántos tipos de variables. Angie, bueno. 4, ¿no? 4 tipos. Muy bien, Willer. ¿Y cuatro tipos, Willer? Sí. ¿Cuáles son esos 4 tipos, Willer? Señor, frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa. La acumulada y la demuestra. Ojo allí. Una cosa es la tabla de frecuencia que utilizamos para armar base de datos o para tabular información recolectada a través de encuestas o a través de entrevistas o de observación. Y otra cosa son las variables que vamos a utilizar para conformar una base de datos. Las variables son las características o diferentes tipos de información que requerimos nosotros dentro del sistema de información de mercado para hacer su proceso de construcción. Recordemos que la base de datos dentro del sistema de información de mercados nos brinda la suficiente información para conocer, primero, factores internos de la empresa como empleados, volúmenes de ventas, sistema contable, financiero, producción, el nivel de inventario dentro de una empresa, dependiendo del tipo de información que queramos nosotros registrar en esa base de datos. Y cada tipo de información se caracteriza por un tipo de variable. Es decir, hay información que se puede caracterizar a través de forma numérica. Por ejemplo, el volumen de ventas durante un periodo de tiempo solo lo podemos expresar a través de números. 1.000.000 de pesos, 1.500 pesos, etcétera. Pero si nosotros queremos, por ejemplo, caracterizar la frecuencia de compra de un grupo de clientes, debemos decir si es quincenal, semanal, mensual, y debemos expresar por derecha el atributo de esa característica. Entonces, cuando hablamos de variables o de características de la información del sistema de información de mercados, estamos hablando de variables cuantitativas, que son características o variables que expresamos de forma numérica, y características o variables que expresamos a través de cualidades o atributos, que son variables cualitativas. Existen 2 tipos de variables cuantitativas que se expresan de manera numérica. Ojo, variables son las características de la información. ¿Ok? Y la forma como procesamos la información lo hacemos a través de la tabla de frecuencia, que es lo que estamos haciendo en Excel. Procesar esa información recolectada a través de encuestas, de observación directa, de grupo focal, de entrevista. ¿Ok? ¿Tenemos claro esa diferencia? Sí, señora. Sí, señora. Sí, señor, está claro. Entonces,
En la clase anterior hicimos un ejercicio manual sobre una de las características más comunes que se puede recolectar a través de un instrumento de recolección de información, que son las edades de un grupo de personas. En este caso, edades de aprendices, ¿verdad? Entonces, consultamos a 21 aprendices, le preguntamos cuál es su edad y cada uno lo respondió. E hicimos el proceso de tabulación o de conteo de esas respuestas a la pregunta ¿cuál es su edad? Para poder organizar esa información y que su comprensión y análisis fuera mucho más fácil, utilizando la distribución de frecuencia o la tabla de frecuencia. Entonces, esa tabla de frecuencia está compuesta inicialmente pues, por la variable o por la característica que estamos analizando. Edad, frecuencia de compra, volúmenes de compra, tipos de productos, dependiendo del tipo de empresa que se esté manejando. Y además, esa tabla de frecuencia y esa distribución de frecuencia tiene varios componentes. Cuando expresamos el conteo de esa característica de manera absoluta, es decir, por números enteros, y cuando los expresamos a través de porcentajes o decimales. Este proceso lo hicimos de manera manual. ¿Hay alguna pregunta referente al proceso de manera manual? Ok. No, señora. Bien, entonces, yo les compartí esta base de datos, ¿todos la tienen a la mano? Sí, señora. Sí, señora. Bien. En la primera pestaña, que es el ejercicio que trabajamos anteriormente de manera manual, vamos a trabajarlo también ahora en Excel. Es importante que cuando nosotros vayamos a trabajar en Excel, cada número o dato numérico que vayamos a colocar debe estar incluido en una sola celda para que su proceso de aplicación de fórmulas sea mucho más fácil. Entonces, si ustedes observan cada respuesta de esos aprendices, yo las coloqué en una sola celda, ¿ok? Voy a mirar aquí. Cada uno está en un cuadrito, es decir, en una celda. Hasta ahí, todo normal, ¿verdad? Luego, vamos a armar nuestra tabla de frecuencias armando su estructura básica, que es la XI, que representa los datos de la variable, la FI, que representa la frecuencia absoluta, la FIA, que representa la frecuencia absoluta acumulada, la FR, que representa la frecuencia relativa, y la FRA, que representa la frecuencia relativa acumulada. ¿Cómo armamos esta tabla? Inicialmente, como estamos trabajando con pocos datos, es una tabla de frecuencia simple, lo que vamos a hacer es ordenar los datos de menor a mayor sin repetición, ¿ok? Esta ordenación de datos lo podemos hacer nosotros de diferentes maneras. Si queremos ordenar los datos sin necesidad de hacerlo manualmente, porque no siempre tenemos poquitos datos, nos vamos a ir aquí a la opción donde dice de la A a la Z. ¿Sí lo están viendo que lo estoy señalando con el mouse? Sí, señora. Allí le dan clic y van a encontrar la opción ordenar de menor a mayor, ordenar de mayor a menor, y también van a encontrar la opción de filtro, que más adelante vamos a hacer uso de esta función que es la más usada para el manejo de base de datos. Entonces lo que podríamos hacer sería ordenar de menor a mayor y aquí automáticamente Excel me ordena estos datos de menor a mayor. Fila por fila o columna por columna. ¿Sí lo observan? En la primera columna de menor a mayor, en la segunda columna de menor a mayor, y así sucesivamente. ¿Qué pasa? Que la forma como tengo distribuidos los datos
no le permite a Excel hacerlo de manera más clara. Si yo lo quisiera hacer de manera más clara, tendría que colocar todos los datos en una sola columna. Y allí Excel sí me los ordena adecuadamente de menor a mayor. ¿Ok? Todavía estoy comiendo helado. Señor, se le apagó el audio. Ah, ok, perdón. Bueno, entonces vamos a hacer el ejercicio para ordenar los datos adecuadamente. Entonces voy a copiar los datos en forma, todos en una sola columna, ¿ok? Entonces todos en una sola columna lo voy a ir copiando. Copio todos los datos en una sola columna. Copiar y pegar. Luego selecciono los datos. Le doy a ordenar de mayor. Le doy a aceptar. ¿Qué me dice ser? Vamos a hacerlo desde acá. Listo. Aquí están. Todos los datos ordenados de menor a mayor. ¿Lo ven? Sí, sí lo vemos. Bueno, háganlo ustedes, por favor, para que les quede el ejercicio hecho. Me comenta si les da igual, si les queda igual. ¿Les quedó igual? ¿Lo hicieron? ¿Sí les quedó igual o no les está quedando igual? Señor, sube un poquito y lo baje lentamente. Ahí voy. A mí se me quedó igual. Listo, profe, me quedó igual también. Ok, perfecto. Bien, entonces ahora vamos a trabajar, ahora sí, nuestra base de datos. Ya tenemos los datos ordenados de menor a mayor. Ya yo sé que el primero debe ser 17, luego el 18, el 19, el 20. Los voy escribiendo en la columna XY de mi tabla de frecuencia, ¿ok? Entonces vayan haciéndolo ustedes también para que les vaya quedando su tabla de frecuencia armada paralelamente. 25, 27, Profe, yo no he podido. 32. ¿Quién no ha podido? Yo, profe.
Bueno, recuerda que lo primero que tienes que hacer es pasar los datos en forma de columna aparte, en una columna aparte. Luego los seleccionas y te vas aquí a la opción, pero lo seleccionas desde la columna. Mira que para poderlo hacer tienes que colocarte, mira la flechita cómo se está colocando negra, ¿sí la ves? Sí, señora. Bueno, le das clic para que se sombree toda la columna de esa hoja. Luego te vas aquí donde dice ordenar y filtrar y le das ordenar de menor a mayor. Allí te va a salir ampliar selección y le vas a dar ordenar. Listo. ¿Listo? ¿Ahora sí te dio? Señor, ¿puede explicarnos al comienzo? No nos dio. No, profe. Bueno, voy a aquí hacerlo de nuevo. Ay, un momentico. Quiero separar. Listo. Entonces, lo primero que van a hacer es copiar los datos a una columna cualquiera. Se ubica en una columna cualquiera de la hoja Excel que tienen abierta, que no tengan más nada en esa columna y copian los datos en desorden. ¿Ok? Háganlo. En esa columna no debe haber más nada, solamente los... No, profe, no me deja, ni por uno. Voy a hacerlo de nuevo. Voy a borrar todo esto. ¿Copiar y pegar o qué es lo que no ve? Voy a hacerlo de nuevo. Presten atención. Entonces, miren que en esta columna no hay nada, ahí no hay nada escrito. ¿Ok? Entonces voy a tomar los datos, los voy a copiar y los voy a ir pegando. Desordenadamente. Pero los datos de todas las columnas. Los datos de todas las columnas. Profe, sí lo he hecho hasta como por uno, pero o sea, no deja, sale error. Bueno, hazlo de nuevo, pero verifica que la columna donde los vayas a estar copiando sea en limpio, en blanco, como lo acabo de hacer yo. Mira, yo copié todos los datos en una sola columna, pero en esa columna no había absolutamente nada escrito, ni arriba ni abajo. Y los datos están desorganizados. ¿Lo ves? No, profe, nada, no me deja. No te deja que copiar los datos. Y pegarlo, o sea, no me Camila, deja pegar nada. Me sale error enseguida, o sea, lo he intentado uno por uno y nada. Mira, copias, seleccionas, le das copiar o le das control C. ¿Estás con el computador o con el celular? Estoy con el computador. Bueno, entonces selecciona, le das control C y de esa manera también puedes copiar los datos. Control C y luego control V. Control V corta.
Aquí lo único que he hecho es copiar los datos a otro lado en forma de columna. Ahora también los puedes digitar si no te deja copiarlos. No, profe, me rindo. Eso no me deja ni para aquí ni para allá. Digítalos así desorganizadamente. Te los dicto y los vas digitando. Pero recuerda que en la columna donde los estás copiando no debe haber absolutamente nada escrito. 18, 20. Profe, yo tengo una que tiene que 1, 2, 3, 4, 5, 6. No. Gaby, yo creo que tú estás en el lugar equivocado. Estás en Pues la pestaña. ajá, yo estoy Mira enredada. mira la pestaña que estamos trabajando. Es la primera pestaña. Profe, a mí me sale un poco de garabato de la explicación suya. Pero yo la descargo nuevo a ver. Tienes el Excel descargado erróneamente. Bueno, entonces vamos a ir avanzando. Una vez tenemos Disculpe, profe, Cami, pero mira bien la hoja, porque esa hoja es larga. Esa hoja ahí también está lo que la profe dio la semana pasada, hizo el dibujo y todo. Exacto. Le di copia y me salieron un poco de 32. Ay, no. Bueno, presta atención para que luego lo hagas con calma. Recuerda que va a quedar esto grabado. Listo. Bueno, mira. Entonces, copiamos los datos. Al otro muchacho que tampoco le había dado. Todavía no me ha dado. Pero ya copiaste los datos a la columna. Sí, señor. Los tienes desorganizados. Sí. No hay nada más escrito en esa columna aparte de los datos. Bueno, entonces mira lo que vas a hacer. Selecciónalos, por favor. Una vez los selecciones, te vas a ir aquí al icono AZ que dice ordenar y filtrar. Le das la opción ordenar de menor a mayor. Y listo. ¿Ahora sí te dio? Señor, me dice que las celdas deben estar del mismo tamaño y por eso no me deja. Es porque tienes algo combinado en la celda. Por eso te digo que debe ser una columna en blanco, que no haya absolutamente nada en la columna. No, señor, no hay nada en la columna. Están en una más ancha que otra, eso sí. Carlos, ahí te sale un aviso. En el aviso le das continuar con no sé qué, o sea, es en la segunda opción. Le das ahí y dale a aceptar, que enseguida te lo ordena. O sea, selecciona la segunda opción en el aviso que te sale. Ahora te digo, Carlos. Todavía no. Carlos. Bueno, ahí les quedó el procedimiento. Carlos y la otra chica. Necesito que practiquen ordenar datos. Bien.
Vamos a continuar. Una vez ordenados los datos, los ubicamos acá en la tabla de frecuencia. Digítenlos, por favor, de menor a mayor sin repetición. Así como lo tengo yo en la tabla de frecuencia. Señor, ya no salió. Bien, perfecto. Ahora digiten los datos de menor a mayor sin repetición en la columna X, Y de la tabla de frecuencia que les estoy proyectando. Profe, ¿cómo lo digito en la tabla FI? Lo copio y lo pego. La tabla de FI. Y- En X. Ah, Digítalos. 17, 18, 19, 20 sin repetición. Vale, profe, gracias. Vale. Listo, ¿ya los tienen digitados? Listo, profe. Bien, ahora vamos a sacar la muestra, cuántos datos hay. Nosotros, como ya habíamos trabajado este ejercicio, sabemos que hay 21 datos. Pero si estuviéramos trabajando con una base de datos de más de 1000 datos o de 100 datos, ¿cómo sabríamos cuántos datos en realidad hay? Entonces, para eso vamos a utilizar en Excel una función que se llama contar, que nos va a permitir a nosotros sacar la muestra o nos va a permitir saber cuántos datos o cuántas personas fueron encuestadas para esta pregunta de cuál es tu edad. Para eso vamos a utilizar la fórmula contar en Excel. Entonces, yo por aquí la tengo. Vamos a sacar la muestra, la voy a poner aquí abajito, de nuestros datos. Recuerden que la muestra la vamos a representar con la letra N minúscula, que es el número de personas encuestadas o trabajadas en la encuesta, en la entrevista, etc. Y vamos a aplicar la función contar. Así como suena, se llama la función contar. Así la vamos a encontrar en Excel. Función contar. ¿Cómo aplicamos la fórmula en Excel? En Excel, siempre que vayamos a insertar una fórmula, debemos iniciar o con el signo igual o con el signo más. Cualquier fórmula que vayamos a insertar en Excel, debemos iniciar con esa fórmula. Porque miren lo que pasa al escribir yo la palabra contar. No pasa nada. No pasa nada porque no está precedida por el signo igual ni por el signo más. Si yo le coloco antes el signo igual y escribo la palabra contar, miren lo que pasa. Se activa la barra de fórmulas. ¿Sí la ven? Sí. Y me salen las diferentes funciones que inician con esas consonantes. Contar, contar blanco, contar punto sí, contar punto sí punto conjunto, contará. De todas estas funciones, la que vamos a utilizar es contar, que es la primera que me sale aquí sombreada en azul. Miren que aquí me dice cuenta el número de celdas de un rango que contiene números. Es decir, va a contar todas las celdas que tenga algún número escrito, siempre y cuando yo lo seleccione. Entonces, para activar esta fórmula le voy a dar 2 veces clic. Le doy 2 veces clic
y me va a salir un paréntesis. ¿Sí lo ven? Sí, profe, sale valor 1 y valor. Correcto. Entonces me voy a ir a los datos originales, los voy a seleccionar y miren que él me va a seleccionar desde la celda que inicia hasta la celda que finaliza la selección. Es decir, desde la celda B5, columna B, fila 5, hasta la celda E10, columna E, fila 10. Entonces, cierro el paréntesis y le doy Enter. Y aquí automáticamente me dice que hay ¿cuántos datos? 21. 21, que es la muestra. Sí, profe, sale 21. Ok. Si no quiero aplicar la fórmula, simplemente lo que puedo hacer es seleccionar los datos. Miren lo que hago. Los selecciono. Y aquí abajito, en la barra de Excel, me salen unas informaciones. Miren que lo estoy señalando con el mouse. Me sale la función de promedio y la función recuento. ¿Cuánto dice recuento que hay? ¿Cuántos datos hay según la función recuento? Sale en letra pequeñita. ¿Sí lo visualizan en su Excel? 21. Sí, profe, 21. Ok, entonces ya hay dos maneras de hacer o de sacar la muestra. Una, aplicando la fórmula contar, otra, simplemente seleccionando los datos y aquí miro cuántos datos hay. ¿Ok? Ok. ¿Hay preguntas con esta función contar? No, profesora, todo está claro. Bien, ahora vamos con la frecuencia. Si ustedes recuerdan de manera manual, la clase anterior para sacar la frecuencia, es decir, cuántas veces se repite cada respuesta en la muestra, lo hacíamos visualmente, es decir, teníamos que ir a los datos originales y contar cuántas veces se repetía cada número o cada respuesta. Aquí no hay necesidad de hacer eso, sino que vamos a explicar la fórmula de frecuencia. Entonces allí en la hoja de Excel yo les copié los pasos para aplicar esta fórmula de frecuencia. Si ustedes observan, el primer paso dice que la fórmula de la frecuencia absoluta o de FI se llama así, frecuencia. Es decir, que así como hicimos con contar, vamos a hacer con frecuencia. Pero la vamos a ubicar dentro de la tabla. Entonces vamos a ubicarnos en la tabla. Todos nos ubicamos en la tabla. Le damos el signo igual o el signo más. Háganlo, por favor. Luego escribimos la función que se llama así, frecuencia. Escribimos la palabra. Inmediatamente escribimos la palabra, Excel predice la función, frecuencia. ¿Sí la ven? Sí. Le dan 2 veces clic para que se active la fórmula. Listo. Se abre un paréntesis y abajito me dice lo que necesita esa fórmula. Dice que necesita datos y grupos. Punto y coma, ojo, es muy importante el punto y coma, y grupos. ¿Cuáles son los datos? Estos datos aquí, originales. ¿Y cuáles son los grupos? La columna o los datos que están en la columna X. ¿Ok? Entonces, hacemos el procedimiento. Seleccionamos los datos originales, le damos el signo punto y coma. Miren que aquí arribita lo estoy haciendo en la barra de función. Y luego selecciono todos los datos de la XY. Ojo,
todos los datos de la XY, todos. Solo los datos, no los títulos, sino los datos, los números, todos completicos. Cierro el paréntesis. ¿Lo tienen? Sí, lo estamos haciendo. Bien. Cierro el paréntesis y le doy enter. Le damos enter, correcto. Luego que cerramos el último paréntesis, le damos enter. Listo, salió 9. 9 no hay, 317. La hice mal entonces. Repitamos la fórmula. Escribimos la función frecuencia. Le damos 2 veces clic. Seleccionamos los datos originales. Escribimos el signo punto y coma. Seleccionamos los datos de la columna XY. Cerramos paréntesis y le damos enter. Ya, señor, a mí me dio ya. Me dio 3. A mí también, profe. Lo que aquí con la columna ordenada, que dice que hay cuántos, 17. Ahora sale como Cuba. Colabórenme con el micrófono. Profe, ¿será que me puede hacer el favor de repetirme lo de la frecuencia, porfa? La fórmula. Sí, por favor, y me colaboran con el micrófono. Ok, entonces, iniciamos con el signo igual. Escribimos la fórmula que se llama así, frecuencia. Frecuencia. Le damos 2 veces clic. Seleccionamos los datos originales. Le damos signo punto y coma. Y seleccionamos los datos de la columna XY. Cerramos paréntesis. Y le damos enter. Bien, nos da 3. ¿Qué sucede? Que si nosotros quisiéramos copiar esta fórmula, lo podríamos hacer arrastrando la fórmula. ¿Cómo arrastro la fórmula o cómo copio la fórmula en las demás? A mí no sé por qué me da 9. A mí también me da 9, señor. Aquí verifiquen los datos originales, solo los datos originales. Y los datos de la columna XY. Y verifiquen que estén trabajando la primera pestaña del Excel. Última vez repito el procedimiento. Atentos. Signo igual. Fórmula. Frecuencia. 2 veces clic. Selecciono los datos originales. Miren cuáles estoy seleccionando. Signo punto y coma.
la columna XY. Cierro paréntesis. Le doy enter. Señor, ya nos dio bien, gracias. Bien. Cuando nosotros vamos a copiar esta fórmula, no podemos copiarla. Miren lo que pasa. Si yo la arrastro, me da datos que no coinciden con la realidad. Por ejemplo, me dice que hay 719. ¿En realidad hay 719? No. ¿Hay cuántos? 3. 3. Exacto. Entonces, no podemos copiar ni arrastrar la fórmula, sino que debemos aplicar un procedimiento especial. Ojo al procedimiento especial. Ojo. Aquí se los copié al ladito. Paso por frecuencia. Primer paso. Calculo la primera frecuencia. Listo. Ya tengo mi primera frecuencia. En este caso me dio 3. Segundo paso. Selecciono toda la columna de FI incluyendo la primera frecuencia. Entonces, desde el 3 selecciono toda la columna, es decir, la sombreo. Háganlo, por favor. Desde el 3. Sombreen toda la columna de FI desde el 3. Así como la tengo yo, les debe quedar sombreadita. Y el 3 les queda en blanco, pero está seleccionado. ¿Lo tienen? Sí, profe. Entonces van a buscar en su computador la función F2. Está al lado de la Sky, F1, F2, F3, F4. ¿Sí lo ven? Sí, profe. Bien, en los portátiles la función se activa presionando la tecla Fn y la función que estamos trabajando. En este caso, vamos a trabajar la función F2, que me permite activar fórmula. Busquen la función Fn que está al lado de control en la línea de la barra espaciadora. Los que están trabajando en portátil. ¿Ya ubicaron la tecla que dice Fn? Sí, profe, pero yo no vi. No Sí, sabe profe, nada. está al lado del control. De control. Ok. Si están trabajando en computador de mesa, no hay necesidad de ubicar la tecla Fn, solo los portátiles. FM. N. Sí, está al lado del control. Ah, ¿Ya la ubicaron? sí, ya la encontré. Bien. Entonces, al mismo tiempo van a presionar Fn y la tecla F2. Háganlo. Y les debe quedar. Miren cómo se colocó mi pantalla. Profe, a mí se me pone así nada más cuando hundo F2 solo. Con el Fn no me funciona. Ok, hay algunos computadores que no lo necesitan, que no necesitan el Fn por la configuración del teclado. ¿Ya, mi amor? Profe, pero a mí no se toca mi computador. ¿Cómo? No, fue computador. No le entiendo. Profe, que a mí lo que hizo fue apagarme el portátil cuando hundí FN y F2. Profe, a mí no me dio 3, por eso no me da el resto. Vuelve a hacer la fórmula hasta que te dé.
Profe, ya la he hecho un poco de veces, pero no sé qué pasa, no sé por qué me da siempre 9. Verifica los datos originales. Mira que tienes que seleccionar los datos originales. Y luego los datos de la columna X y Y. Se te apagó el computador. Es por la configuración. Dale F2 sin FN, hija. A la que le apagó el computador. Eso depende de la configuración de cada teclado. Así les debe quedar. Lo voy a repetir. Seleccionamos toda la columna o la sombreamos incluyendo el 3. Le doy F2 y así me debe quedar. ¿Listo? Sí, señora. Ojo aquí. Al mismo tiempo vamos a presionar la tecla Shift, Control y Enter. Ubiquen las 3 teclas, por favor, para que las tengan visualizadas y a la mano. Shift, Control y Enter. ¿Cuál es la tecla Shift? La que está arriba de Control. Que tiene una flechita arriba. Shift, Control y Enter. Las 3 al mismo tiempo la vamos a presionar. ¿Las ubicaron? ¿Las tienen visualizadas? Sí, profesora. ¿Sí? Bien. Sí, señora. Miren lo que ocurre cuando yo las presiono. Ojo, miren primero mi pantalla y luego lo hacen ustedes. Al mismo tiempo voy a presionar Shift, Control y Enter. Miren que ahí me salen todas las frecuencias automáticamente y correctas. Listo. No tengo que hacer más nada, ni irme yo a buscar cuántos números hay repetidos de tal y de tal, sino que automáticamente con ese procedimiento lo puedo hacer. Sean 21 datos o sean 100 datos o 1000 datos. ¿Ok? Lo repito todo el procedimiento. Selecciono la columna previo a haber realizado la primera frecuencia absoluta con la fórmula. Función F2. Al mismo tiempo, Shift, Control, Enter. Háganlo. Ya me salió, profe. Perfecto. A mí también, profe. Perfecto. ¿Segundo control qué, profe? Shift, Control, Enter. Shift es la que está arriba de Control. Ajá, Control y Enter. Exacto. Shift, Control, Enter. En ese orden, las 3 al mismo tiempo. Así te debe quedar. ¿La tienen? No, profe, a mí no me da. Recuerda que debo tener un dato mal. Sí, debo tener algún dato mal porque a mí no me da 3, me da 9. Ah, bueno, debes verificar primero los datos, ¿oíste? Ahora después con calma lo haces, pero ves mirando el procedimiento y luego ves la grabación y lo vas haciendo con calma.
Bien, ahora a esta columna le vamos a hacer la suma de los datos, utilizando la función autosuma. Aquí en la barra de herramientas, en la parte superior de su Excel, hacia el lado derecho van a encontrar la función autosuma, que está con el signo sigma, que es como una E grande. ¿Sí la ven? ¿Sí la tienen? Nada, señor. No lo tienen. Esta función, autosuma. Sí, señora. Está. Bueno, entonces se van a ubicar abajo donde dice total, enfrente de total. Ubíquense enfrente de total. Le dan clic a esa función y automáticamente se sombrea toda la columna. Y le dan enter. Y les da 21 como la muestra. ¿Lo tienen? ¿Les dio a todos 21? Sí, señora. Bien, ahora vamos con la frecuencia absoluta acumulada. Vamos a hacer esta última columna y las otras dos las dejamos el próximo miércoles. ¿Listo? Para que vayamos con calma. Entonces, la frecuencia absoluta acumulada. Así como lo hicimos de manera manual, el cálculo de la frecuencia absoluta acumulada, lo vamos a hacer en Excel, pero utilizando el Excel. Entonces, iniciamos con el signo igual. Háganlo ustedes también. Ubíquense e inician con el signo igual. ¿A qué es igual la primera frecuencia absoluta acumulada, chicos? A la sumatoria Es igual a la primera frecuencia absoluta, correcto, dijo el compañero. Entonces, le voy a dar a seleccionar, miren que no escribo el 3, sino que selecciono la celda donde está la primera frecuencia absoluta. Háganlo. Igual y selecciono la primera frecuencia absoluta. No la escribo, sino que con el mouse o con el dedito en el táctil selecciono la celda donde está ubicada la primera frecuencia absoluta. Ya me salió así, profe. Y le doy enter. ¿Listo? Tenemos la primera. Ahora vamos a hacer la fórmula. Sí, señora. Bien, Angie. Entonces, signo igual. Vamos a seleccionar la primera frecuencia absoluta acumulada. Observen cuál estoy seleccionando, porque si seleccionan la incorrecta, la fórmula no les va a arrastrar. Entonces, selecciono la primera frecuencia absoluta acumulada. Miren cuál celda estoy seleccionando. Háganlo. ¿Lo tienen? Sí, señora. Le dan signo más. La segunda frecuencia absoluta. La segunda frecuencia absoluta, correcto. Miren cuál estoy seleccionando. La celda donde está ubicada la segunda frecuencia absoluta. Observen cómo me quedó.
Listo. Le dan Enter. A partir de allí, nos vamos a ubicar en la esquina de la celda 9, de la segunda celda, de la frecuencia absoluta acumulada. Miren cómo se me coloca el mouse cuando me ubico en la esquinita. ¿Sí ven la cruz negra? Que se coloca la crucecita negra. Allí le doy a arrastrar con el mouse, arrastro, y ya me copia la fórmula. Háganlo. Ya, profesora. Miren que Ya, profe. la última coincide con la muestra, que es 21. ¿Ok? Bueno, le vamos a dar guardar a la hoja de cálculo. Vamos a dejar hasta allí el día de hoy. El próximo miércoles continuamos con frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada y gráficos y medidas de tendencia en Excel. ¿Listo? Bueno, profe. Ok. Por favor, escuchen nuevamente la grabación. Practiquen lo que acabamos de hacer el día de hoy para que el próximo miércoles podamos avanzar mucho más. Yo les mando esta plantilla que acabé de hacer actualizada al WhatsApp, al correo, para que tengan las fórmulas. ¿Ok? Sí, señora. Bien, entonces, ojo a practicar y las dos evidencias activas. Vamos a tomar pantallazo final. Cualquier pregunta que, señor, estoy haciendo el ejercicio, estoy practicando, pero no me da, mándenme el capture de lo que está haciendo al WhatsApp y yo miro el error y le corrijo para que usted pueda avanzar en su práctica. ¿Listo? Profe, ¿puede repetir de nuevo? Te repito, mija. Acabo de decir. Que si estás practicando en tu casa y te quedaste o no te deja avanzar, le tomas el capture en donde te quedaste varada, me lo envías al WhatsApp y yo te miro y te digo qué tienes que hacer. Profe, yo me quedé desde que estábamos seleccionando, porque usted me dijo que prestara atención y después en la grabación lo iba haciendo paso a paso. Bueno, entonces ahorita que se genere la grabación, o mañana a primera hora tienen la grabación disponible. Ojo, practiquen esta semana y estén pendientes de que hay dos evidencias activas teóricas. ¿Listo? ¿Cuál, profe? Las dos evidencias en la plataforma que son... ¿Cuál? La sopa de letra. No. Ah, esa. El mapa conceptual y el ensayo. Ah, listo, profe. Bueno, mía. Entonces, quedamos así. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna inquietud particular? No, señora. Ojo, no duden en consultarme, así no sea el día de hoy. Pueden hacerlo durante la semana por el grupo de WhatsApp o si no lo quieren hacer por el grupo, me escriben al interno. ¿Listo? Sí, señora. Bendiciones. Bueno, que estén muy bien. Feliz resto de tarde. Cuídense mucho. Amén, profe, lo mismo. Chaito. Gracias, igual, profe. Chao. Chao. Chao, señor. Bien, gracias a Dios. Chao, chao.